Ya, ahora ya está empezando la grabación. Discúlpeme, estaba viendo unas cositas, acababa de llegar de cenar, pero bueno, ya. Ahora sí, vamos a empezar con el tema número 3 de esta secuencia de, pues, estudio de biología aquí en Berlín. La verdad es que estos temas a mí me encantan y de hecho, me un segundito, voy a prender la ventana. Y de hecho, este es uno de mis temas favoritos. Particularmente me gusta bastante este tema porque siento que es un tema muy lindo para poder hablar acerca, o mejor dicho, para poder englobar todas las ideas que nos llevan a hablar de la célula, ¿no? Cosa que es algo súper, pero súper importante, ya que como van a ver, esta va a ser una sesión de clases. Sesión no es la palabra que estoy buscando, ya que como van a poder apreciar, esta va a ser una secuencia de clases en las cuales vamos a partir de lo que vamos a ver el día de hoy para poder ampliarlo un poquito más en cada una de las sesiones. Ya, no la voy a hacer más larga. ¿Qué va a pasar? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante al hablar de la biología celular y es justamente de la célula, que va a ser la unidad funcional y estructural del ser humano. Pues recordemos un poquito acerca de la clase anterior en la que habíamos visto cómo teníamos a los bioelementos, ¿cierto? Los cuales formaban biopolímeros y estos biopolímeros básicamente lo que permitían era poder sedimentar las bases para que hoy en día, mejor dicho, para que posteriormente estos se sigan formando, formen complejos y en base a estos complejos pues se cree la vida. Y como lo comentábamos, justamente la vida que se crea o la unidad más chiquita para los seres vivos, en este caso va a ser la célula. Bueno, empecemos por la pregunta más importante también, y es el qué es la célula, ¿no? Y como ya lo comentábamos, básicamente va a ser la unidad estructural y funcional, básica de todos los seres vivos. Algo importante también es que el tamaño de una célula normal puede variar de entre las 5 a las 50 micras. Y además, algo importante es que los organismos no se limitan a tener nada más una célula, sino que normalmente, al hablar de organismos un poco más complejos, ¿no? Como lo podrían ser un ser humano o tal vez algún animal, pues vamos a notar cómo estos seres realmente se van a formar gracias a la agrupación de múltiples células. Y por eso nosotros decimos que los organismos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Continuemos. Algo muy importante y que me gusta mucho agregar al momento de poder hablar de las células es que puedan reconocer que una célula, según como lo estamos viendo en esta imagen, no es que siempre tenga esta misma estructura. Y esto es algo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando estudiaba, ¿no? Yo tenía la idea de que al hablar de la célula y tal, yo pensaba que únicamente iba a tener una sola forma, como en este caso estamos viendo que es un circulito y dentro del circulito, pues vamos a tener un circulito más pequeño que va a representar al núcleo y dentro del espacio que tenemos entre la membrana y el núcleo, pues hay un montón de organelas y ahí están las organelas que conforman la célula, que van a cumplir con determinadas funciones. Ya, ¿qué va a pasar? Las células, en este caso, no van a ser necesariamente, o mejor dicho, no necesariamente tienen que tener todas exactamente la misma forma, la misma configuración que nosotros ya conocemos, ¿no? Que sería más o menos así, que sería tener una membrana dentro de un circulito que correspondería al núcleo celular y en medio de estas, pues, tendríamos distintas organelas. Sino que como vemos, estas células realmente se van a adaptar dependiendo al tipo del tejido al cual nosotros estemos haciendo referencia. Por ejemplo, el primero de los tejidos que les he traído aquí, no sé si podrán identificarlo bien, pero es el denominado tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido muy característico de, por ejemplo, las grasas, ¿no? Es aquel lugar en el que todo el mundo dice, ay, como que tengo una grasita por este lugar, de que tengo rollitos o algo así. Es el punto en donde vamos a acumular un montón de células adiposas y algo interesante que tienen estas células es que, como pueden notar, su forma, o mejor dicho, su estructura, difiere muchísimo de la forma clásica que nosotros tenemos de una célula, ¿no? Porque en este caso notamos cómo las células adiposas van a tener, en este caso, la membrana, que no va a estar tan bien definida, y vamos a notar cómo estos puntitos negros, que van a ser sus núcleos, se van a encontrar hacia la periferia.
Y pero toda la parte de dentro de la célula va a ser bastante contenido citoplasmático. Y esto va a ser muy importante porque dentro de los adipocitos lo que nosotros buscamos hacer no es únicamente tener una célula, sino que dentro de las células se puedan almacenar lípidos para que estas células ya puedan cumplir con la función que tienen, que en este caso podrían ser funcionar como fuentes de energía alterna, ¿no? Y pasa lo mismo en este caso con los músculos, por ejemplo. No sé si ustedes ya han escuchado con respecto a este temita. Bueno, lo más probable es que sí, pero nosotros en el cuerpo vamos a tener tres tipos de músculo. Tenemos al músculo esquelético, tenemos al músculo cardíaco y también tenemos al músculo esquelético, cardíaco. Hay un músculo que es un poquito más simple, o sea, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero me falta y el músculo liso, pues exacto, es el músculo liso, esquelético y el músculo cardíaco. ¿Qué va a pasar? Como ya sabemos, pues los tres tejidos al final del día son musculares, pero ellos van a diferir bastante en su forma, como lo estamos viendo en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, dependiendo del tejido del que estemos hablando, las células de igual manera van a tomar una estructura distinta. Y esto me parece muy importante de poder entender, porque miren, en este caso, cuando estamos hablando de digamos que este va a ser un músculo estriado, vamos a notar cómo nuestras células van a tener, estoy casi segura que esté liso, cómo nuestras células van a tener esta formita como de uso, ¿no? Mientras que en este caso, pues vamos a ver cómo las fibras se encuentran un poco más desordenadas, con los núcleos un poco más circulares, mientras que aquí tenemos los núcleos alargados, y luego ya en el tejido cardíaco vamos a notar cómo de igual manera va a haber una reorganización de las células, y esto es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque esto nos dice que una célula, como les comentaba, no se va a limitar a tener una sola forma en este caso, sino que va a depender del órgano o del tejido en el que ésta se encuentre para que pueda adaptar una determinada forma y ya esta forma le permita poder cumplir mejor con sus funciones, ¿no? Como por ejemplo, aquí también tenemos como último tipo de tejido que les estoy trayendo al tejido cartilaginoso, donde vamos a tener a los condrocitos, que pues de igual manera van a ser células que lo que van a buscar va a ser poder continuar con la formación del cartílago, que posteriormente va a ser convertido, o bueno, depende, ¿no? Que en algunos lugares se va a quedar como cartílago, pero en otras partes puede funcionar como un punto de transición entre que el músculo, perdón, entre que el hueso pasa de ser cartílago a ser hueso, ya cuando la persona está creciendo, por ejemplo. Y así, la verdad es que las células pueden tomar un sinfín de formas, hasta de hecho las células un poco más raras que tenemos podrían llegar a verse de esta manera, las cuales podrían ser las neuronas, donde todo el cuerpo de las células se encuentra en la parte de la cabecita de la neurona y luego va a tener una colita que va a ser el axón, ¿no? Al final del día todos son células y van a tener una diferente forma y tal, porque todas van a tener que van a tener que adaptarse para cumplir con diferentes funciones. Con esa es la premisa con la que me gustaría empezar, la verdad. Que tengan esto bien, pero que bien en claro. Continuemos. Algo importante que tenemos que recordar de la célula es que nuestra célula se va a clasificar. ¿A qué me refiero con clasificar, Shirley? Pues básicamente las células van a ser aquellas estructuras las cuales, como ya comentábamos, van a ser la base de los seres vivos. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como ya veníamos diciendo, todas las células no van a tener la misma forma, no van a en este caso, tener la misma estructura, sino que nosotros vamos a, en primer lugar, partir por cuál va a ser la clasificación principal que van a tener las células. Y en este caso, nosotros lo vamos a dividir en dos. En primer lugar, vamos a tener a las células procariotas. Ay, ahorita no tengo conectada la tableta, disculpen. Y por otro lado, vamos a tener a las células eucariotas. Y es muy importante que podamos nosotros el distinguir ambas, ya que cada una de estas células va a tener una característica diferente, aunque entre ellas también van a tener similitudes, como compartir algunos tipos de organelas, que ambas van a tener almacenado el material genético, y así, ¿no? Vamos a encontrar justamente estas diferencias entre unas y otras. Y además, esto se comparte con esto también nosotros podemos explicar cómo es que tenemos tamaños tan distintos, ¿no? Entre unas células y otras, porque el margen de tamaños de las células era tan grande, en las que veíamos que podían ocupar desde 5 hasta 50 micras. Ujú.
Y por eso es muy importante entender que se parte con esa idea, que hay una diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas, ya que como sabemos, las células procariotas van a ser células un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Van a ser células un poquito más pequeñas, tal vez, las cuales van a carecer de algunas características como lo pueden ser las organelas membranosas y van a constar con partes muy distintas a las que nosotros vamos a tener dentro de una eucariota. Pero bueno, no me enrollo más. Empecemos hablando de la célula procariota. Recordemos, al hablar nosotros de una célula procariota, quiero que lo primero que se les venga a la mente, en resumidas cuentas, vaya a ser que nosotros hablamos de una célula procariota en algún ejemplo, en algún ejemplo como una bacteria, ¿no? Estas bacterias, por ejemplo, lo que van a buscar es el poder cumplir con todas las funciones que tienen que hacer, como por ejemplo infectar con una enfermedad a otro ser vivo, pues lo van a tener que hacer gracias a las estructuras, a las organelas y los componentes que tengamos dentro de este tipo de células. Estas van a tener un tamaño aproximadamente de entre 0,5 a 3 micras. Y como les comentaba, una característica muy importante que van a tener este tipo de células es que ellas van a carecer completamente de organelas membranosas. Ya, Shirley, pero me estás hablando de organelas membranosas ya como 2 veces. Yo no entiendo, o sea, ¿a qué te refieres con ese tipo de cosas? Ahorita lo vamos a trabajar un poquito más, pero en resumidas cuentas, básicamente una organela membranosa va a ser una organela de la cual para que ésta se forme, nosotros necesitamos partir de una membrana, como por ejemplo podríamos estar hablando del aparato de Golgi, que básicamente si nosotros lo dibujáramos, ay, disculpen, que en resumidas cuentas, si nosotros lo llegáramos a dibujar, se vería más o menos así, ¿no? Es esa cosita que se encuentra como que medio enrollada y así, se encuentra en una parte pegadito al retículo endoplasmático liso, rugoso y tal. Pero bueno, en este caso, este tipo de células, como lo son las células procariotas, no van a contar con él. ¿Qué es lo que van a tener una célula procariota? En primer lugar, vamos a tener a un nucleoide, que va a ser básicamente esta partecita de aquí, la que vamos a encontrar, donde tenemos un montón de material genético almacenado. Pero, ¿cuál va a ser una característica que nos va a que nos va a permitir el poder distinguir una célula procariota de una eucariota? Pues la verdad es que es bastante sencillo. Y una diferencia que podemos encontrar puede ser que le vamos a decir nucleoide, ya que esta no va a contar con carioteca, es decir, no va a tener una membrana que recubra al núcleo, sino que el ADN se va a encontrar de manera libre, ¿no? De manera desnuda, y normalmente este ADN que va a manejar una célula procariota va a tener esta estructura, va a ser más circular. A diferencia del ADN que nosotros conocemos de las células eucariotas, donde manejamos una estructura de doble hebra, ¿no? Listo. Algo también muy importante que nosotros podamos encontrar dentro de las células procariotas va a ser la pared celular. A ver, cuando nosotros recordamos la célula básica, pues decíamos, ¿no? Ahí tenemos una membrana plasmática, dentro tenemos el citoplasma, que es el líquido, y un núcleo más pequeñito. En este caso, las procariotas, para poder defenderse, van a necesitar de una capa mucho más gruesa. Y para esto surge, o de esto surge la pared celular, la cual básicamente va a estar compuesta por peptidoglicano y por los ácidos orgánicos. Y esta va a ser muy importante también, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos acerca de farmacología, vamos a notar cómo hay algunos fármacos o algunos medicamentos los cuales pueden actuar sobre unas bacterias, los cuales pueden actuar sobre otras, y va a depender justamente de la presencia de la pared celular, ya que esta puede funcionar como una barrera que permita, en este caso a las bacterias, el poder evadir, ¿no? Un fármaco, poder evadir un tratamiento, y nosotros como médicos tenemos que tener bien en cuenta cuáles van a ser las características que van a tener, en este caso, las bacterias, para que se pueda tomar una opción terapéutica mucho más efectiva para ese microorganismo. Sé que suena un poquito raro, pero básicamente es el poder entender que las partecitas que tienen este tipo de células, como en este caso podría ser una bacteria, pues no son algo aleatorias, ¿no? Sino que realmente en nuestro día a día van a tener una aplicación, pues, real. Bueno, continuando, hay una parte que en esta imagen no la vamos a poder notar, pero la verdad es que también es muy, pero que muy relevante. Y a esta le vamos a llamar mesosoma. Y básicamente el mesosoma va a ser esto, miren.
va a ser un pequeño como orificio que vamos a encontrar dentro de la pared celular y la membrana plasmática de esta célula, que básicamente lo que va a permitir es que esta célula procariota pueda participar de la respiración celular. Es decir, que a través de este mesosoma, que va a ser como una invaginación de la membrana, se pueda llevar a cabo este proceso, ¿no? El proceso de la respiración celular, que como comentamos, pues básicamente es el proceso de la generación del ATP, es decir, va a permitir esta pequeña invaginación que la célula pueda llevar a cabo aquellos mecanismos los cuales permitan que ella pueda promover la generación de energía, por ejemplo. Bueno, ya, ahora sí, continuando. Hay algo también muy importante que no sé si se puede apreciar muy bien aquí, pero digamos que nosotros le hacemos un zoom a esta partecita. Agarramos, le vamos a hacer un zoom y nosotros lo que vamos a encontrar también dentro de las células procariotas, que son algo muy característico también de ellas, van a ser los denominados plásmidos, los cuales se van a ver más o menos así. De igual manera van a ser ADN, los cuales vamos a encontrarlo con una forma de un anillo y van a ser muy importantes, ya que van a ser, como les comentaba, pequeñas moléculas de ADN, las cuales se van a encontrar extra cromosómicas. Es decir, que no van a encontrarse dentro de nuestro nucleoide, sino lo vamos a encontrar de manera libre dentro de nuestro citoplasma. Y esta va a ser muy importante, ya que le va a otorgar a nuestra bacteria una característica muy relevante que va a ser la resistencia antibacteriana a los, por ejemplo, a los fármacos, ¿no? La resistencia antibacteriana, creo que se le dice, como les venía comentando. Y hay algo muy interesante también de los plásmidos, y es que justamente este material genético, el cual no se encuentra obligadamente pegada al nucleoide de nuestra célula, pues va a ser muy interesante, ya que va a ser este plásmido el cual pueda pasar de una célula hacia la otra. Y esto lo que va a permitir es que si una bacteria tiene o presenta resistencia contra algún antibacteriano, pues puede agarrar y puede compartirle esta resistencia a múltiples bacterias las cuales se encuentran a su alrededor. Y por eso se dice que va a ser uno de los mecanismos por los cuales las bacterias pues huyen del tratamiento farmacológico, ¿no? Para que se vuelvan mucho más resistentes. De igual manera, vamos a tener también, en este caso, a nuestros ribosomas, los cuales también vamos a encontrar dentro de nuestras células eucariotas, pero a diferencia de los eucariotas, los ribosomas de las procariotas van a ser muy característicos porque estos van a ser de 70S. Ujú. Es decir, ellos van a constar de 70 subunidades. Y luego también, como vemos aquí, ellos van a contar con unos pilis o unas fimbrias, y de hecho justamente los pilis o las fimbrias son estas colitas más chiquititas que vemos aquí, las cuales van a permitir que estas células puedan tener locomoción. Y también van a permitir justamente este proceso en el cual ambas células procariotas o dos o más células procariotas puedan compartir información, ya que ellas van a permitir que ambas células se puedan conjugar y así compartir su información genética. Y de igual manera vamos a tener algunas, como les comentaba, bacterias, las cuales van a contar con un flagelo, que al igual que los pilis, lo que van a permitir es que esta célula tenga mucha mayor movilidad y pues sea más fácil que esta célula procariota pueda pasar de, no sé, de haber ingresado por nuestra nariz y que busque y que comience a llegar a células cercanas para que empiece a cumplir con la función que tiene, que en este caso podría ser mediar la propagación de una enfermedad, formar una colonia y todas estas cositas, ¿no? A ver, Oli Cami, no sé si me estás escuchando, quiero saber si sigues despierta, si ya te ha aburrido, ¿cómo estás? Hola, no te escucho. Ups, no sé si se me está escuchando ahora. Hola.
Uy, creo que ya sé por qué no me estaba escuchando, porque he estado hable y hable y hable y pues estaba con el micrófono muteado. Creo que ha sido desde ahorita. Igual, si no, pues ya cualquier cosita me escribes. Venía diciendo básicamente que quería saber si habías entendido, si todo estaba claro, con respecto al tema del mesosoma, tal vez a la importancia que puede tener un plásmido. La verdad es que estas básicamente van a ser, como te comentaba, los detalles clave, 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 pero clave para que nosotros podamos entender mucho más adelante cuál va a ser las funciones que vamos a tener que desarrollar, que van a tener nuestras células, ¿no? Y cómo cada una de las células se van a adaptar realmente a las funciones que tienen que cumplir. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Continuemos ahora sí con la señora, la cual nos tiene aquí y nos va a tener aquí durante un par de semanas más, y es la denominada célula eucariota. A lo largo de las siguientes sesiones vamos a empezar a ver un poquito más a profundidad todo lo que compone a la célula eucariota. Vamos a hablar acerca de las membranas celulares, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que se da el transporte a través de la célula, vamos a hablar un poquito más de cada uno de las organelas que nosotros tengamos, hasta poder llegar, creo que en la primera mitad, a todo lo que corresponde la generación de energía, el ciclo de Krebs, y ya al finalizar pero todas las sesiones vamos a hablar un poquito más acerca del tráfico vesicular. Y luego también hablaremos un poquito acerca de la muerte de las células. Y pues todos estos procesos principalmente lo vamos a ver con respecto a las células eucariotas, ya que estas células van a poseer una mayor complejidad. Estas células, para ser un poquito más específicos, pues van a tener, al igual que como habíamos checado en el inicio, van a tener un tamaño un poquito más grande, es decir, ellas pueden llegar desde las 2 hasta las 100 micras, y una característica que va a ser extremadamente relevante, la cual las va a permitir diferenciar de una célula procariota, es que ellas van a contar con un núcleo verdadero. Y le vamos a decir un núcleo verdadero porque sí va a contar con la carioteca, que como veníamos conversando, básicamente la carioteca va a representar a la membrana nuclear, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro material genético, el ADN, los cromosomas y todo este tema, no van a encontrarse de manera libre por el citoplasma, sino que todos van a encontrarse almacenadas justamente en nuestro núcleo. Algo importante también de la célula eucariota es que nosotros vamos a tener un sistema de endomembranas. No sé si lo tengo. A ver, de igual manera, ¿no? Lo que conversábamos, aquí tenemos a las características. Quiero checar, si hablamos un poquito ya. No, sí, lo vamos a conversar. ¿Qué va a pasar? Al hablar nosotros de la célula eucariota, es importante que nosotros recordemos que esta sí va a tener una de las características, o mejor dicho, uno de los componentes, los cuales veíamos que se carecía dentro de las células procariotas, y va a ser la presencia del sistema de endomembranas. No sé si lo recuerdan, lo acabamos de conversar hace nadita, pero básicamente, pues cuando hablábamos acerca de las células procariotas, decíamos que ellas no contaban con estas organelas membranosas, ¿no? Las cuales van a representar, pues, membranas que van a formar estructuras como lo pueden ser las organelas. En este caso, al hablar de la célula eucariota, esta sí la va a presentar. La primera de las membranas que va a tener ella, o una de las más importantes, como ya lo veníamos conversando, va a ser la carioteca, que va a ser justamente la membrana nuclear, la cual va a contar con poros dentro de esta membrana que van a permitir el paso de moléculas como por ejemplo lo pueden ser el ARN mensajero, para que al final del día este núcleo pueda tener comunicación con el resto de la célula. De igual manera, como lo podemos ver aquí en la imagen, esta carioteca no va a encontrarse sola, no se encuentra aislada, sino que como vemos va a estar pegadita, pero pegadita al siguiente conjunto de membranas, que van a ser el retículo endoplasmático rugoso, ya que ambas tienen que encontrarse unidas para que se pueda desempeñar un proceso muy importante, que va a ser el proceso de la generación de las proteínas. Y en este caso, pues este proceso va a comenzar con todo el dogma de la biología molecular, que va a ser la replicación o duplicación del ADN, la transcripción y posteriormente la traducción, en donde el ARN
ARN mensajero que sale del núcleo, llega hacia el retículo endoplasmático rugoso y ya en los ribosomas se convierte este ARN mensajero en una proteína. Y por eso es importante que ambas capas se encuentren conectadas. Pero estas no son las únicas que se conectan, sino que seguido a ellas, creo que en esta imagen no se puede ver tan bien, pero seguido a ellas vamos a tener de igual manera una capa de membranas, las cuales se encuentran unidas y ellas van a representar, en este caso, a nuestro retículo endoplasmático liso. Y este retículo endoplasmático liso, que básicamente va a ser como el rugoso, pero sin estas bolitas que son los ribosomas, lo que va a hacer básicamente es que va a permitir la síntesis de los lípidos, ¿no? Los cuales, tanto lípidos como proteínas, posteriormente van a ir hacia la siguiente organela membranosa, la cual va a ser el aparato de Golgi, la cual se va a encargar de poder empaquetar a las proteínas y a los lípidos y básicamente las va a preparar. Creo que en una partecita también decía que ella lo que va a hacer es que le quitaba el agua a estos compuestos para que los prepare y los empaquete como en vesículas. ¿Qué van a hacer? Estas bolitas de acá, las cuales como vemos van a tener dentro de su contenido, pueden ser proteínas o lípidos y las van a empezar a empaquetar para poder llevarlas a través de toda la célula para que ahora sí puedan cumplir con la función biológica que éstas tengan. En este caso, digamos que nuestro aparato de Golgi se encargó de poder empaquetar lípidos y estos lípidos están viajando hacia poder llegar hacia la membrana más externa, que va a ser en este caso nuestra membrana plasmática, que ya sabemos que va a ser esta barrera, la cual va a permitir que nosotros separemos a la célula del medio externo. Y para finalizar, vamos a tener a otra organela membranosa más, las cuales van a ser las mitocondrias. No, mejor dicho, las cuales van a ser, en primer lugar, las lisosomas. Ellas van a ser básicamente las licuadoras de toda la célula. ¿Por qué las licuadoras? Porque básicamente dentro de los lisosomas, es que esta creo que es una mitocondria, no lo tenemos por acá, pero básicamente dentro de los lisosomas lo que nosotros vamos a tener van a ser enzimas que se van a encargar de la digestión de moléculas grandes y de partículas extrañas. Ellas, en resumidas cuentas, van a agarrar todos los desechos que podamos encontrar dentro de la célula y lo que van a hacer es que van a procesar el contenido para que posteriormente pues se degrade y ya no vaya a generar un daño hacia la célula, ¿no? Y todo lo ya degradado, si no mal recuerdo, lo que se hace es que nuevamente se empaqueta en una vesícula y se libera hacia el medio externo. Y ya para finalizar, también vamos a tener a las mitocondrias. Y las mitocondrias, de igual manera, van a ser una organela con una doble membrana. Van a tener una membrana externa que básicamente van a encargarse de poder recubrir a toda nuestra organela y vamos a tener también una membrana interna, en las cuales a través de estos como dobleces que tiene nuestra, ¿cómo podría decirlo? Estos dobleces que presenta la organela van a llevarse a cabo reacciones muy importantes, como lo van a hacer la cadena transportadora de electrones, los cuales van a ser clave al momento de hablar del tema de la generación de energía, de la formación de las moléculas de ATP, que son clases que, o mejor dicho, que son detalles ya que vamos a irlo conversando un poco más adelante, ¿no? Bueno, hablando un poquito más, pues, de este tema, es importante que nosotros diferenciemos cómo es que se va a generar la energía en una célula eucariota a diferencia de en una célula procariota. Como lo veníamos conversando, en una célula eucariota la generación de la energía, la formación de las moléculas de ATP y de todo esto se lleva a cabo gracias justamente a las crestas que teníamos dentro de nuestra mitocondria, ¿no? Donde llevábamos a cabo, pues, básicamente los procesos de respiración celular y la formación de las moléculas de ATP, mientras que en una célula eucariota, pues ya no de animal, sino en una célula eucariota vegetal, tal vez, lo que nosotros vamos a observar es que esta formación de la energía no se va a dar de la misma manera, sino que este tipo de células, como lo vamos a ver un poquito más adelante, van a contar, creo que lo tenemos aquí, y vamos a contar con esta, donde te encuentras, ya, no le, aquí están. Justamente van a contar con los cloroplastos, los cuales van a ser organelas encargadas básicamente de poder contener la clorofila y a través de esta clorofila el poder realizar la fotosíntesis. ¿Me dan un segundito, por fin?
Y así, y esto es algo muy importante porque es una de las características que nos va a poder distinguir de igual manera a las células eucariotas, ¿no? Ya que como sabemos, las células eucariotas al final del día no van a ser iguales para todos los organismos vivos, sino que vamos a encontrar principalmente una diferencia entre las células eucariotas que nosotros encontremos dentro de una célula animal a las que encontremos dentro de una célula vegetal. Pero bueno, ya. Esa básicamente es una de las características más importantes al poder hablar con respecto a las diferencias que vamos a tener entre eucariotas y procariotas, pero vamos a seguir hablando un poquito más acerca del resto de los componentes que vamos a encontrar dentro de nuestra célula. Y uno muy importante va a ser justamente, a ver, antes de poder pasar a este componente del que quiero conversar, es importante que nosotros recordemos de igual manera cómo es que nosotros vemos a una célula clásica, ¿no? Que era lo que veníamos conversando hace un rato. Va a ser la célula que va a encontrarse, básicamente delimitada por la membrana plasmática, la cual, como ya sabemos, básicamente esta va a ser una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Donde vamos a notar que ellas van a tener una cabeza polar y dos colitas apolares, las cuales van a interactuar de la siguiente manera. Las cabecitas van a interactuar con el agua, o sea, sí, básicamente van a interactuar con el agua y las colitas van a interactuar entre ellas para que pues, se pueda crear justamente esta división entre el medio externo y las células. Y de igual manera, justamente la configuración que va a tener la membrana plasmática va a permitir que se puedan llevar a cabo también los intercambios entre el medio externo y la célula para que ésta pueda suplir con las necesidades tal vez alimenticias que pueda tener. Pero no se preocupen, ya hablaremos un poquito más de eso en la siguiente sesión, que es un tema también bastante interesante, ¿no? De igual manera, aquí podemos ver graficado todo el tema del sistema de endomembranas. Vamos a tener en este caso nuestro núcleo, el cual va a contener toda, pero toda la información genética, en este caso principalmente al ADN. Vamos a tener el nucleolo, en el cual vamos a tener al ADN mucho, pero mucho más concentrado y recubriendo a ambas estructuras, vamos a tener a nuestra carioteca, que básicamente va a ser esta membrana nuclear, la cual va a tener contacto con el retículo endoplasmático rugoso, que va a contar con los ribosomas, que básicamente van a ser organelas, las cuales vayan a permitir la síntesis de las proteínas, y asociadas a estas vamos a tener también a otras, ¿cómo lo podría decir? Vamos a tener a otra organela, las cuales van a ser el retículo endoplasmático liso, que a diferencia del rugoso, esto se encarga de la síntesis de los lípidos. Exactamente. Y asociado a ellos dos vamos a tener al aparato de Golgi, el cual lo que va a permitir es, como habíamos conversado, pues va a recolectar lo que se haya estado sintetizando, que van a ser las proteínas, los lípidos, le van a quitar el agua y van a permitir que estas estructuras terminen de madurar para que se formen vacuolas, las cuales contengan, en este caso, las proteínas y los lípidos y sean como bolitas, las cuales puedan permitir que estas estructuras puedan viajar a lo largo de toda la célula para que puedan llegar a cumplir con la función que se está buscando, ¿no? Y también algo que pueden hacer es que la pueden llevar hacia el medio externo y liberarlas para que puedan ahora sí desarrollar la función que necesitan. De igual manera también vamos a encontrar a los lisosomas, como habíamos conversado, que básicamente pues van a ser las encargadas de la degradación de todas las estructuras las cuales ya caducaron, por así decirlo, dentro de una célula. Vamos a tener a las mitocondrias, las cuales, como habíamos conversado, también va a ser una organela membranosa, la cual en este caso se va a encargar de poder producir la energía y la que va a encargarse de poder mantener a pero todas las estructuras que tenemos dentro de esta célula, en primer lugar va a ser el citosol, que va a ser como lo que conversábamos la clase pasada del contenido y el continente, que el continente era justamente un medio líquido que permitía que todas las estructuras no se encuentren flotando por el aire, sino que tengan un lugar y sobre todo permitía darles también estructura y una posición a todos nuestros compuestos, pues en este caso este medio líquido va a ser el líquido intracelular o el citosol. Y acompañado a este citosol, vamos a tener a un sistema muy importante, el cual va a ser denominado el citoesqueleto de la célula. Y es de esto de lo que vamos a conversar un poquito más.
Básicamente, el citoesqueleto se va a ver de la siguiente manera. Va a ser justamente como una red enorme de microfibras, las cuales vamos a encontrar que se encuentran rodeando, pero rodeando a toda, pero a toda nuestra célula. Van a ser este conjunto que parecen como hilos, ¿no? Que se encuentran prensados entre la membrana externa de la célula y todo el resto de las organelas, las cuales, como los comentábamos, básicamente buscan darle forma y estabilidad a nuestra célula. Detallémoslo un poquito más. En este caso, vamos a poder ver cómo dentro del citoesqueleto de nuestra célula, nosotros vamos a contar con 3 estructuras, las cuales van a ser los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. ¿Qué va a pasar? Los microtúbulos, básicamente, lo que van a buscar hacer es el poder formar a una de las estructuras más, ¿cómo podría decírselos? Más rígidas, las cuales vamos a tener dentro de nuestra célula, que lo que va a buscar es permitir la estructura, ¿no? Sobre todo, y también va a permitir que se puedan formar los flagelos, que eran esta organela que conversábamos, le podía dar motilidad, en este caso, a la célula. Algo muy importante es que los microtúbulos van a estar compuestos por alfa y beta tubulina, las cuales van a comenzar a asociarse hasta formar como una cadenita, en la cual nosotras vamos a denominar protofilamento. Estos protofilamentos van a tener que agruparse en parejas, o bueno, no en parejas, pero van a tener que agruparse en un conjunto de 13 protofilamentos para que a partir de estos 13 se pueda formar un microtúbulo. Y estos microtúbulos van a tener como, podríamos decirlo, como su motor a la formación de un centriolo, que van a ser justamente estas parejas de microtúbulos aquí asociadas, las cuales van a ser ya las responsables de poder permitir la motilidad. En este caso van a permitir que se pueda estructurar un flagelo o sino también los cilios, los cuales van a estar encargados principalmente de pues la motilidad, ¿no? Como en este caso van a permitir que los espermatozoides tengan el flagelo para que puedan realizar el acto de la fecundación. Continuemos. Luego vamos a tener a otra estructura muy importante, las cuales vamos a llamar nosotros microfilamentos, los cuales van a estar compuestos de actina y por eso también llevan el nombre de filamentos de actina. Ellos básicamente van a estar encargados de el poder responsabilizarse de la contracción muscular. Y de hecho, cuando ustedes estudian fisiología, van a entrar a una parte en la cual les van a hablar justamente de la fisiología de la contracción muscular, donde van a notar que básicamente hay dos estructuras las cuales se encuentran asociadas a esta contracción y van a ser la tubulina y la actina, las cuales van a tener que irse, la miosina y la actina, perdón, las cuales vamos a notar como la miosina van a ser estas estructuras rígidas pegadas en el centro y la actina va a ser la encargada de poder hacer este movimiento que va a permitir que se lleve a cabo la contracción y la relajación de los músculos a lo largo de todo el cuerpo, así como los músculos del corazón. Algo muy importante también es que estos microfilamentos van a poder encargarse también de la formación de ellos van a ser responsables también de la formación de los pseudópodos, ¿no? Que van a ser aquellas estructuras, es decir, básicamente se van a modificar los filamentos de actina, ¿para qué? Para que pueda llevarse a cabo el proceso de la diapedesis, que va a hacer, básicamente va a permitir que la célula pueda infiltrarse desde la parte externa de un vaso sanguíneo a que pueda ingresar hacia un fluido, o mejor dicho, hacia un tejido cuando sea necesario. Y además también van a formar el anillo mitótico. Y este anillo mitótico lo que va a permitir va a ser que una célula pase de ser una sola a que comience a generarse, como lo vemos aquí, como un anillo que vaya a permitir la división de ambas células posteriores a al proceso de la mitosis, ¿no? Y de la replicación celular, en fin. Y ya para finalizar esta parte, vamos a tener también a unas estructuras bien importantes de igual manera, las cuales van a ser llamadas filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, a diferencia de las otras dos, que eran, por ejemplo, los microtúbulos o los filamentos de actina, ellos no van a estar formados nada más por un tipo de filamento, sino que ellos principalmente van a ser un conjunto de varias proteínas. Una de ellas, y una de las más importantes también, pueden ser la queratina.
Y lo que buscan ellos va a ser, en primer lugar, poder permitir la resistencia a la tensión. Ellos hacen que aunque nosotros hagamos esto a nuestro tejido, pues básicamente no se desprendan todas las células y comiencen a morir, sino que van a permitir que nuestras células puedan ser más resistentes a la tensión, permitiendo también que se conecten unas estructuras con las otras. Y además, algo muy importante que van a tener ellas es que van a formar también la lámina nuclear, que va a ser básicamente un conjunto de fibras las cuales van a permitir cubrir a la carioteca. ¿Para qué? Para que el núcleo pueda ubicarse justa, para que el núcleo no pierda su ubicación y siempre se encuentre, como en esta célula, por ejemplo, en una esquina, o para que en determinados casos el núcleo se encuentre centrado o se encuentre más hacia la periferia. Va a ser, básicamente esas van a ser las funciones que van a cumplir. De igual manera, ya en las clases del segundo bloque vamos a poder desarrollar un poquito más todo el tema del citoesqueleto porque realmente es un tema, o mejor dicho, sí, básicamente es una de las partes de la célula que tiene muchísimo, pero muchísimo de qué nutrirse. Continuamos hablando de la célula eucariota vegetal, pues como nosotros sabemos, esta célula eucariota va a ser bastante distinta de una célula eucariota animal. En primer lugar, nosotros vamos a encontrar que hay una diferencia en las organelas, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar, como en este caso habíamos visto que la célula eucariota vegetal lo que va a hacer es que no va a contar con mitocondrias, sino con cloroplastos, los cuales tengan a la clorofila y sea ella la responsable de poder realizar el proceso de la fotosíntesis para que se pueda llevar a cabo la formación de energía dentro de este tipo de células. De igual manera vamos a notar cómo si se respeta la misma organización de nuestro núcleo, el cual va a estar formado por un núcleo verdadero, ya que va a tener su envoltura nuclear, va a tener nucleolo, vamos a tener aquí dentro todo el material genético de estas células vegetales almacenadas, y algo muy importante también es que ella va a tener la presencia de las vacuolas, las cuales básicamente van a ser unas organelas encargadas de poder almacenar el agua. Y además vamos a tener, no sé si se puede ver dentro de la imagen, pero también tenemos una estructura muy importante, las cuales nosotros vamos a llamar leucoplastos, las cuales van a ser estructuras, o mejor dicho, organelas que tengan nuestras células eucariotas vegetales encargadas del almacén del almidón, que posteriormente pues nosotros vamos a ingerir y van a servir como fuente de energía. Continuemos, y ya casi que para finalizar. Yo en este caso, para esta clase no había traído unas preguntas específicas para cada uno o de que un jueguito y tal, sino que lo que hice fue desarrollar el siguiente cuadro. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta sesión es el poder identificar cuáles van a ser realmente las diferencias que vamos a encontrar entre una célula procariota y una célula eucariota. En este caso, como no puede escuchar a Cami, pues lo vamos a ir desarrollando juntas, ¿sí? ¿Te parece? Mira, si deseas, puedes írmelo mandando por el chat y yo voy a encontrarme atenta a ver cuáles son las respuestas que me vas mandando, pero pues yo voy a irlo dirigiendo porque como te comento, no sé si es problema de mi audio, fácil y sí, pero no te puedo escuchar muy bien. Así que básicamente vamos a encargarnos de poder llenar este cuadrito. Empecemos con la comparativa. Ya, con respecto a la membrana nuclear, como ya sabemos, pues en el caso de las eucariotas, sí van a contar con una membrana nuclear, a diferencia de las procariotas, las cuales no cuentan con esta carioteca. Continuamos. ¿Cómo va a ser el ADN de las eucariotas? En este caso, el ADN de las eucariotas van a ser lineales, ¿cierto? Y estos se van a acompañar de que van a ser lineales y también van a ser una doble hebra. Van a ser una doble hebra, las cuales se apilan, que tienen una forma como que de hélice, que van a tener una forma de hélice. A diferencia de las procariotas, las cuales van a tener ADN desnudo y también va a tener, como conversábamos, una forma circular. Hablemos también un poquito más acerca de los cromosomas. Dentro de las eucariotas, nosotros vamos a notar que vamos a tener múltiples cromosomas, ya que los cromosomas al final del día van a ser la condensación de todo, pero todo el material genético que vamos a tener dentro de estas células tan complejas. A diferencia de las procariotas, en las cuales vamos a tener un único procariota.
hablemos un poquito más acerca de la división celular. Y esta también es una característica muy importante, las cuales van a permitirnos el poder diferenciar una célula eucariota de una célula procariota, ya que las células procariotas, principalmente la división celular se lleva a cabo por medio de la fisión binaria, mientras que en las eucariotas la división celular se va a llevar a cabo por la mitosis o si no también la meiosis. Algo importante también que tenemos que recordar es con respecto a los cloroplastos, que pues ya sabemos van a ser en las eucariotas, no van a encontrarse, sino que las células que van a sino que las organelas que van a cumplir una función muy parecida van a ser las mitocondrias, a diferencia de que en las procariotas todo el tema de la generación y almacenamiento de la energía se van a encargar, va a estar encargadas por los cloroplastos y pues ya que ellos van a atender a la clorofila y van a permitir que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis. Una característica también bien importante va a ser la presencia de sus ribosomas. Recordemos que en las procariotas habíamos conversado que que van a ser los ribosomas, estas estructuras que van a tener, básicamente son unas estructuras o unas organelas de dos partes, las cuales van a tener esta estructura. Miren, la verdad es que son bastante bonitas las ribosomas. Vamos a tener a una subunidad mayor, la cual va a encargarse, si no mal recuerdo, de poder ya estructurar en sí a toda nuestra proteína y sobre esta vamos a encontrar a una subunidad menor que lo que va a buscar es el poder realizar la identificación y la lectura del ARN mensajero para que se pueda llevar a cabo la síntesis de las proteínas. Y va a ser importante recordar el cómo es que se estructura un ribosoma, porque vamos a encontrar también diferencias entre un procariota y un eucariota, ya que mientras que en los procariotas, como lo conversamos, los ribosomas constan de 70 subunidades, en los eucariotas los ribosomas van a constar de 80 subunidades. Ya sabemos que la pared celular se va a encontrar en las procariotas, pero no en las eucariotas, y los nucleolos van a ser principalmente característicos de las células eucariotas. De igual manera, el retículo endoplasmático más todo el sistema de las endomembranas, como lo pueden ser el aparato de Golgi también, o si no, pues lo que ya conversábamos, la carioteca y tal, pues van a ser características de las eucariotas y no las vamos a encontrar dentro de las procariotas. Y ya para finalizar, algo que tenemos que recordar es que dentro de las procariotas, al hablar de los órganos de la locomoción, nosotros vamos a encontrar nada más que vamos a identificar a flagelos simples, mientras que en las eucariotas vamos a identificar que van a tener como organelas encargadas de todo el tema de la locomoción. Vamos a encontrar a los cilios y a los flagelos, las cuales van a presentar una estructura de 9 más 2. Ujú. Y listo. Pues creo que esta fue una clase bastante, pero bastante cortita. Muchas gracias, Cami, por haber entrado. No sé si tienes alguna duda. La verdad es que este es un tema, pues, bastante, pero bastante tranquilo, bastante sencillo. Y lo que he buscado, sobre todo, es el que puedas llevarte una idea base de cómo es que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de las sesiones. Ahora que ya tenemos la base y ya hemos partido de ver la estructura o básicamente la base, ¿no? De cómo es que van a irse llevando las siguientes clases en las cuales vamos a ir hablando de cada una de las organelas. Porque, ¿qué pasa? Cada una de las organelas que nosotros encontramos dentro de nuestras células es todo un mundo. Cada una va a tener características en específico. Hay algunas las cuales van a tener características un poquito más especiales que las otras, digamos. Hay algunas que van a tener múltiples funciones, otras que van a tener una sola, como en el caso de los lisosomas, que era, por ejemplo, la degradación del material, de todo el material que nosotros queríamos desechar dentro de la célula, y así. La verdad es que siento que esta clase ha sido bastante tranqui, bastante bonita. Espero que hayan entendido absolutamente todo. Saben que ante cualquier cosita me pueden pasar la voz y dame 2 segunditos, que ahorita estoy checando el tema del post-test para poder enviártelo. No te olvides de llenarlo por fin y como te comento, ante cualquier tipo de duda, sabes que yo me encuentro pues disponible. No sé si tienes alguna pregunta y tal que me quieras hacer ahorita mientras voy buscando el post-test. Tiki, tiki, tiki. Ay, no lo quiero copiar. Ya bueno, será un segundito.
Pam, pam. Vamos a eliminar esta pregunta, configurarlo, aceptar respuestas. Vamos a guardar el vínculo y ya. A ver, ¿me confirmas por fin, Cami? Si te está llegando, lo estoy mandando ahorita por el grupo. ¿Me confirmas si llegó? Y si puedes entrar por fin al Farms. La verdad es que las preguntas son bastante sencillas, bastante bonitas. A mí este tema, la verdad es que me parece uno de los temas más bonitos que podemos tener en vivo, ¿no? Porque básicamente, como te comentaba, va a ser como la base, como la casita para que posteriormente podamos ir avanzando y profundizando un poquito más con respecto a todo lo que conlleva la biología celular. Y ya, pues yo creo que esto sería todo. Muchísimas gracias por haber sido parte. Besos, Cami. Besos. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Oh, ya. Tiki, tiki. A ver, ¿cómo detengo la grabación? Bueno chicos, buenas noches. Pues disculpen nuevamente la interrupción, a los cuales pues si han estado viendo el video anterior ya están acostumbrados. Pues nuevamente Shira Editora, que pues la verdad he estado checando las clases y siento que me ha faltado decir algo que yo considero bastante importante. Creo que sí lo mencioné durante la sesión, pero me gustaría profundizar un poquito más, y es que ya los he comentado, ¿no? Pues todos estos temas, la verdad es que no buscan únicamente quedarse en el, ya, ¿saben qué? Ustedes entienden sobre la célula, de que tiene esta organela y va a pasar esto y esto, ¿no? Y gracias a este y este proceso las cosas se dan así, no, sino que realmente, y esto es algo que yo digo bastante en mi día a día, es que biología justamente es un curso madre. ¿Cómo que un curso madre? Va a ser la base de todo, ya que si nosotros entendemos de manera correcta el cómo es que se llevan a cabo estos procesos, luego va a ser mucho más sencillo entender su aplicación en nuestro día a día. ¿A qué me refiero? Y justo por eso estoy añadiendo este videito, y es que me gustaría que ustedes entiendan que realmente la célula va a funcionar como el manual de operaciones de nuestro día a día. ¿Qué va a pasar? La célula, en resumen, va a ser nuestra principal diana farmacéutica. Ya sabemos que absolutamente todos los seres vivos están conformados por células y nosotros no nos excluimos de ese grupo, ¿no? De hecho, absolutamente todos los tejidos por los cuales estamos formados, pues justamente son un conjunto de células. Entonces, la medicina lo que busca realmente no es únicamente memorizar nombres, sino que basarnos en el estudio de estas células, las cuales, o mejor dicho, de estos componentes del cuerpo que son tan pero tan pequeñitos, para poder realmente entender el cómo atacar las enfermedades. ¿Qué va a pasar? Y esto es algo y un tema de hecho bastante interesante que nosotros vimos durante nuestro curso de farmacología. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué los medicamentos, o mejor dicho, por qué, para ser más específicos, por qué los antibióticos matan a una bacteria y no a nosotros como humanos? Y se supone que, ya ellos tienen unos mecanismos y que no se atacan a, digamos, a los ribosomas. ¿Por qué alteran a sus ribosomas y no a los nuestros? Bueno, básicamente nosotros vamos a encontrar el porqué de esta respuesta recapitulando un poquito tanto el cuadro que acabamos de ver como la primera parte de nuestra sesión, donde notábamos cómo nuestros ribosomas, que es decir, los ribosomas de una célula eucariota y los ribosomas de una bacteria o de una célula procariota, van a distar. No sé si ustedes recuerdan, pero básicamente nuestros ribosomas van a contener 80 subunidades, mientras que los de las bacterias van a ser 70. Y por eso los medicamentos los cuales se crean y los cuales nosotros recetamos o vamos a recetar en un futuro como médicos van a estar justamente diseñados para poder bloquear los de los 70 S, apagando así la fábrica de proteínas de las bacterias sin poder tocar las nuestras.
Y no queda nada más aquí, y eso es lo más interesante de todo, sino que no es únicamente el nosotros entender, ya, ¿sabes qué? Tenemos una diana farmacéutica, como en este caso van a ser los ribosomas de una célula procariota que dista de la nuestra y por eso van a hacer daño a la bacteria y no a nosotros, no, sino que vamos un poquito más allá, porque de igual manera, recapitulando el tema de la diferencia entre células procariotas y las eucariotas, teníamos también la presencia de los plásmidos. Pucha, Shirley, ya, yo me acuerdo, acabo de ver la clase, plásmido era justamente esta pequeña molécula de ADN extracromosómica, ¿no? Exacto, en las cuales yo les había comentado un poquito más acerca de cómo estos plásmidos podían hasta ser transferidos de unas células o bueno, de unas bacterias hacia otras. Y justo así, gracias a este proceso se puede generar uno de los procesos de resistencia bacteriana más comunes, donde justamente gracias a los pilis de estas células procariotas se van transmitiendo esta información de unas a otras células, generando así que si una sola bacteria es resistente, no sé, digamos, a la... A ver, voy a pensar en un, en un antibiótico. Ahorita me va a matar la doctora Takuna. Ya, es que cuando estoy pensando en tantas cosas se me van. Bueno, digamos, ¿no? Ya, agarran y es resistente a X antibiótico. Entonces, este antibiótico, si esta bacteria es resistente a este antibiótico, ¿qué va a pasar? Pues va a tener la capacidad de poder compartir esa resistencia a otras bacterias y es así como se va formando esta inmunidad. Y uno de los claros ejemplos es, por ejemplo, la penicilina, ¿no? Como antes se utilizaba de manera mucho más, ¿cómo podría decirlo? Con un espectro mucho más amplio para poder atacar a muchas, pero muchas bacterias, pero con el paso de los años, pues justamente las bacterias fueron generando resistencia y hoy en día ya no pueden tener la misma función porque las bacterias pues simplemente les resbala el antibiótico. Y es así como nosotros vemos la aplicación real, ¿no? De estos pequeños conceptos como, ya, la diferencia entre una procariota y una eucariota. Pero la verdad es que no se queda nada más ahí, sino que hay muchas veces en las que se van a presentar fallos también en las organelas. Por ejemplo, y quiero que lo entiendan así, ¿no? Digamos, si X organela falla, no solamente se presenta ese pequeñísimo problema dentro de una célula muy chiquitita, no, sino que si una organela falla, el cuerpo se enferma. Una característica, o mejor dicho, un ejemplo bastante claro que podemos tener de eso, por ejemplo, pueden ser los problemas que encontramos nosotros dentro de las moléculas de adhesión celular, como lo pueden ser ya digamos, las moléculas de adhesión celular, las cuales se encargan de unir una célula con la otra. Vamos a tener a los desmosomas, por ejemplo, y también vamos a tener a las moléculas o a las uniones adherentes. Digamos, si nosotros tenemos una alteración en el tema de los desmosomas, lo que se puede generar es pénfigo vulgar, o si tenemos una alteración en las uniones adherentes, se puede promover justamente la infiltración de las células cancerosas y no se queda nada más en el tema de las uniones celulares, sino que otro claro ejemplo podría ser si falla la mitocondria. ¿Qué pasa? Digamos que se fatiga, pues nosotros ya sabemos, como lo vimos en esta clase y lo vamos a profundizar un poquito más, que justamente las mitocondrias van a tener su propio ADN y si estas no funcionan bien, no se va a poder producir el ATP necesario para que nuestro cuerpo pueda desarrollar múltiples funciones que tiene que hacer. Es decir, la enfermedad en este único, o en mejor dicho, en esta única organela, al final del día va a afectar al cerebro, a los músculos y a los órganos los cuales requieren de más energía, como por ejemplo podrían ser el hígado, ¿no? Donde necesitamos la energía para poder justamente producir más energía. De igual manera podemos presentar problemas, no sé, en los lisosomas y es decir, si nosotros, no sé si ustedes recuerdan, a mí me gusta mucho relacionar los lisosomas con las licuadoras. Si nosotros justamente tenemos el problema en el que limpia la basura de todas las células y estas no tienen, o mejor dicho, no desarrollaron las enzimas digestivas de la manera que deberían de haberlas relacionado, pues se va a llenar de toxicidad, de basura el interior de la célula y justamente va a generar enfermedades las cuales van a promover que ya no haya un funcionamiento correcto de la célula. Y no se limita nada más esto, sino que hablando un poquito más tal vez de una alteración dentro del citoesqueleto y tal, pues justamente esta alteración en el citoesqueleto puede producirnos hasta cáncer. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas estructuras, las organelas, lo que buscan es poder llegar
es poder permitir que la célula pueda cumplir con su ciclo de vida. En este caso, si nosotros habláramos un poquitito acerca del tema de la división celular, nosotros recordaríamos cómo los microtúbulos, como los veníamos conversando, van a ser uno de los responsables en la formación del uso mitótico, ¿no? Que nos va a permitir el poder movilizar los cromosomas para que estén céntricos, mejor dicho, para que los cromosomas se organicen en el centro y luego se separen, ¿no? Al momento de poder hacer la división de las dos células. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando nosotros queremos tratar el cáncer, muchos fármacos actúan justamente rompiendo los microtúbulos para que las células cancerosas no puedan seguir formando los usos mitóticos y se sigan dividiendo. Entonces, a lo que quería llegar con todo esto es que realmente estos no son conceptos aislados. Yo siempre lo he dicho y de hecho lo he compartido mucho con los chicos cuando llevé farmacología, y es que yo entendí muchos temas, dentro de ellos antibióticos, por ejemplo, y sí, principalmente antibióticos, donde mucha gente se perdía un poco, ¿no? De que, ya, este actúa sobre los ribosomas y tal, pero entendiendo y teniendo bien estructurada la base de lo que corresponde a la biología molecular, yo les prometo, realmente les prometo, que van a poder desarrollarse de manera correcta, que van a tener sus conceptos mucho más claros y sobre todo van a poder llevar la carrera de una manera más sencilla, porque no se trata nada más, como les decía, de memorizar y tal. Traten de que todos los conocimientos que ustedes agarren, que ustedes vayan construyendo, funcionen como bloquecitos, ¿no? Estructura un bloquecito y sin darse cuenta ya no van a tener un bloque, sino tal vez van a empezar a construir un castillo o algo un poco más grande. A lo que voy es que la medicina no se trata únicamente de memorizar y quedarte con un dato y el otro y el otro y el otro, sino que juntar todos esos datos y entender realmente cómo al final del día todo está unido, sincronizado y busca hacer algo mucho más grande. O mejor, más que ser algo mucho más grande, lo que buscamos es el poder explicar cómo es que realmente se llevan a cabo los procesos de el funcionamiento normal de nuestro cuerpo y cómo es que que si se rompe el funcionamiento normal podemos caer ante múltiples enfermedades. Pero bueno, chicos, ya no les voy a seguir floreando. La verdad es que justamente quería poder adicionarles esto para que tengan bien en claro de que la biología va a ser la madre de todos. Si ustedes lo entienden y lo tienen bien, pero que bien fijado, va a ser increíble para ustedes en un futuro. Así que nada, chicos, mucha suerte y sigan estudiando.